Oigan, pues ahora está con nosotros, ya estamos todos a la mesa para quienes nos escuchan en radio, Luis G.I.G., Maca, Jimmy y Dani, una servidora, y Liliana Suárez, ella es presidenta del Comité Paralímpico Mexicano. 22 medallas, ¿no? Nos trajeron 7 de oro, 2 de plata, 13 de bronce. Pues como siempre, felicidad, sí, aplausos. El Jimmy ya iba a aplaudir. Muchas gracias. Sí, felicidades. La verdad es que siempre nos dan ustedes los buenos momentos. ¿No? Sí. La verdad. Pues los chicos son los que sí, hacen su mejor papel. Claro. Liliana, pero tú, que la gente sepa, ¿no? Que desde que tú llegas, por ejemplo, al Comité Paralímpico Mexicano, empiezas a hacer cambios y dices, ¿dónde están las estructuras que no están correctas? ¿Y dónde se tiene que preparar a la gente? Porque ni siquiera sabían cómo tratar a los mismos atletas paralímpicos que son de los que menos o nulo apoyo tienen, ¿no? Sí, se ha tratado de generar esas sinergias con las instituciones, con la iniciativa privada, con el gobierno, en este caso con la CONADE, y bien, generar estructuras, porque cuando yo llego al Comité Paralímpico no había una estructura como tal, entonces hay que empezar a romper paradigmas, crear estructuras, crear una conciencia de la inclusión hacia las personas con discapacidad, que vean el deporte como una parte esencial de la vida, ¿no? Y una continuidad de la parte rehabilitatoria. Desde que tú empezaste tu carrera, te enfocaste de entrada en niños que tenían problemas también de salud, y desde ahí arrancas 18 años de trayectoria, pero ¿cuál es? ¿18 años ya? Ya 26 años. 26 años, 18 años que estuve al frente de un centro de rehabilitación, bueno, y primero al centro de rehabilitación, la parte de la inclusión, y después estuve en el área ya meramente laboral, y ahí me tocó convivir de una manera directa, y anteriormente pues he estado con niños de calle. Con los niños de la calle son los 18 años, es donde hablamos de esta situación de inclusión. Ya. Ahora, tú decías CONADE, pero la realidad es que en nuestro país los atletas en muchas ocasiones tienen que ver por sí mismos, ¿no? Y es el caso de los atletas también paralímpicos, porque los paralímpicos son los que menos se voltean a ver y son los que, ya lo dijo bien Adela, siempre nos dan los buenos resultados. Sí. Siempre. En esta ocasión, los olímpicos dieron 4 de bronce y nuestros paralímpicos dieron 22 medallas, 7 de oro. Sí, así fue un trabajo pues de muchas exigencias. Fue un trabajo que se realizó en equipo, fue un trabajo en equipo multidisciplinario, la parte del COPAME, la parte técnica de los analistas, crear unos criterios de selección muy estrictos que fueran a darnos resultados, y obviamente esas exigencias pues van de la mano con el trabajo de los atletas. Entonces estuvimos trabajando de la mano con ellos, estuvimos llevándolos. Desafortunadamente pues pasaron muchas cosas, ¿no? Nuestro pronóstico frío, o sea, claro, matemático, eran un poquito más de medallas. ¿Ah, sí? ¿Cuántas? Alrededor de 26. Ok, no tienen llenadera, pero la verdad es que lo hicieron muy bien, muy bien. ¿A qué atribuyes esto? Que siempre nos dan, ¿no?, mejores noticias y más medallas los Juegos Paralímpicos, que México nos trae más medallas. Yo creo que a esa parte de los atletas que siempre han vivido en lucha, ¿no? Siempre he vivido en lucha, en estar buscando siempre mejorar, encontrar una situación difícil. Nosotros, pues, del día 1 de la pandemia se suspendió todo, que si iba a haber juegos, que si no iba a haber juegos. Fue una situación muy, muy complicada, ¿no? Tener preparado, pues, todos los atletas para participar en Tokio y de repente ponerle pausa, váyanse a sus casas, trabajen desde casa. Y pues les dimos un seguimiento, se le dio un seguimiento y vimos cómo entrenaban en las azoteas de sus casas, en sus recámaras, y cuando hubo la oportunidad ya de incorporarse con todo, ¿no? A modificar una actividad de los entrenadores titánica, tener que ajustar todos los programas de entrenamiento para la justa deportiva, y pues yo siempre he hecho lo que ellos tienen, esa resiliencia, ese poder enfrentar las adversidades, es que y hacer de cara. Su vida es una lucha, ¿no? Su vida es una lucha constante. Es una lucha constante. Esto fue una lucha más, en donde supieron aprovechar pues de alguna manera las debilidades, ¿no?, que tuvimos, porque sí, efectivamente pasaron muchas cosas que pocas personas saben lo que hubo detrás de todo ese trabajo y lo que se vivió ya en Tokio, ¿no? Porque fue muy, muy difícil. Yo lo llamaba y les decía, es que si algo
puedo destacar de toda la delegación es la resiliencia, ¿no? Claro. Era una cosa, luego otra cosa y luego otra cosa, y al final, bueno, pues se lograron los resultados. ¿Cómo qué? Cuéntanos. Ay, bueno, pues por ejemplo tuvimos casos de COVID, atletas de COVID, okay, que finalmente su situación no, sí repercutió de alguna manera en un resultado. Al final pudieron participar, pero corrían el riesgo de no participar en un campamento, en el campamento que se iba a realizar en Hiroshima. Llegan de aquí salen con una advertencia, ¿no?, de haber estado en contacto cercano con un caso COVID. Son detenidos en Tokio. Cuando logramos liberarlos en Tokio con la ayuda de la Embajada de México en Japón, logramos liberarlos. Resulta que pasan 2 horas y estábamos felices porque ya iban a poder viajar a Hiroshima y se iban a concentrar todo el grupo. Y alguien da positivo. Y alguien dio positivo en el avión, o sea, no fue de la delegación, fue un caso positivo de un japonés, y entonces 14 atletas, 14 personas de la delegación entran en cuarentena. Entonces, establecer cómo van a entrenar, cómo van a estar aislados, cómo se va a llevar ese aislamiento a distancia, porque estaban en Hiroshima, fue muy difícil. 4 se quedaron en Tokio, otros sí pudieron viajar. Entonces ya finalmente terminaron su cuarentena en la villa, terminaron su cuarentena 2 días y nos avisan que en uno de los últimos, casi los últimos grupos que viajaban, otro caso positivo a COVID, y entonces 4 personas más nuevamente en aislamiento, y bueno, pues ellos sí fue muy complicado porque estaban dentro de la villa y tener que hacer todas las ecuaciones, llevarles el alimento a su cuarto, el entrenar en aislamiento, y al final, bueno, pues Gloria obtiene una medalla de plata, ¿no?, que fue de las chicas que estuvieron en aislamiento. Entonces, para mí era... repercute todo esto en el resultado, sin duda. Y también tuvieron un falso positivo al llegar al aeropuerto, ¿no? Aquí nos contó Yudoman que de pronto una compañera suya había dado positivo y que estuvieron horas en el aeropuerto para detenidos que en el aeropuerto, que era en realidad negativa. Sí, Lenia Rubalcaba, ella había dado positivo a COVID, terminó su periodo médicamente hablando, pues ya es considerada apta para viajar. Viaja y estando allá, la detienen porque había un falso positivo, le tuvieron que hacer otra prueba para determinar que la información que México mandaba era verídica, y entonces ya cuando verificaron que sí era verídica, bueno, pues ya. Y ya estando allá, pues ningún mexicano, gracias a Dios, dio positivo, no hubo ninguna complicación, salvo todas esas situaciones que finalmente descontrolan al equipo, ¿no? A todo. O sea, se tienen que hacer adecuaciones desde ya haber planeado cómo iban a estar instalados en las habitaciones, y de repente, pues cambia, no, porque cambia todo. El diseño, la logística. Toda la logística. Porque y todo termina siendo atípico porque ni siquiera podían convivir, o sea, era de la villa a entrenar al deporte, y nada más era lo único que pasaba. Tú hablabas de cómo se hace esta selección de atletas. México, históricamente, en los Paralímpicos es muy fuerte en natación, en atletismo. ¿Cómo se hace esta selección de la que tú estabas comentando? Y además, pues ya muchos de estos atletas también el tiempo pasa y hay que renovar, ¿no? Sí, como ustedes pueden ver, ahorita son muchos atletas jóvenes los que trajeron esas preseas. Pues se crean comisiones técnicas. Desde mi gestión empezamos a crear comisiones técnicas por cada una de las disciplinas, que son integradas por los directores técnicos de las federaciones y entrenadores nacionales de la especialidad. Entonces se crean criterios muy específicos que tienen que cumplir para poder formar parte de la selección, y sea un proceso transparente, no tengamos que fue alguien que no cumplió, ¿no? Quien cumplió es acreedor a formar parte de la delegación. Entonces, esos criterios establecían estar dentro de los 8 del mundo, dar marcas en un periodo de tal tiempo. Entonces, tenían que participar en ciertos eventos. Entonces, eso le da calidad a una selección. Oye, perdón, Dani, recientemente, no sé si fue ayer o hace un par de días, estuvieron con el Chovy Landeros, no estuvieron con Carlitos Bremer, que la verdad también siempre ha apoyado, muchísimo apoyado, ¿no? ¿Fue ayer? Fue ayer, perdón. Sí, fue el día viernes. Sí, se realizó una visita por el Teletón. No, el día viernes es hoy, mana. O sea, el día... ¿O el viernes pasado? ¿O el viernes pasado? El viernes pasado. Entonces no fue ayer. No, fue el viernes pasado que estuvimos en el Teletón. Pero en lo del Teletón, pero también, ¿no? Con Bremer habían estado. Ese mismo día. Sí, fue el mismo día. Fue el mismo día, estuvo él con nosotros ahí en ese recorrido.
Es que se publicó apenas, ¿no? Sí, se publicó apenas. Sí, sí, pues Teletón se ha vuelto parte del semillero. Ellos en cada centro Teletón tienen una unidad, tienen un área de deportes y bueno, estamos tratando y hacemos sinergia con ellos para poder, de alguna vez que terminan su proceso de rehabilitación, inician en la parte deportiva y ya participan en lo que anteriormente era Paralimpiada Nacional o Paranacionales CONADE, y de ahí empieza ese semillero. De ahí muchos de los atletas que hoy nos representaron salen de ahí. No me digas. Qué increíble. Entonces, por eso les decía que... Ahora, hay que detectar quién tiene, ¿no? ¿Quién da para eso? Sí, se hace una detección de tal. De hecho, desde los criterios para participar en los Paranacionales CONADE, que eso es la Paralimpiada donde nosotros captamos a la mayoría de los atletas jóvenes y que empezamos a hacer esas plataformas, empiezan ahí la detección y se empiezan a detectar, empiezan ellos. Hay una etapa crítica que es la que yo digo que es donde hay que poner mucha atención y pues buscamos generar esas políticas públicas que hagan ese énfasis, porque terminan su proceso de Paralimpiada Nacional y a que se vuelven consolidados, pasa un tiempo en el que no hay un apoyo y es la familia, cuando la familia y pues los apoyos que buscamos para que puedan continuar en ese proceso. Ya. Hay como ahí un espacio. Hay un espacio, ¿no? y como una brechita. O lo podrían dejar o ya clavarse de verdad. Sí, es ahí donde muchas veces perdemos atletas. Entonces pudiéramos tener un semillero más amplio. Si en esa brechita buscamos, se aprieta. Entonces se está buscando la manera de poder buscar cómo darle ese seguimiento a los atletas. ¿Y? Pues ahí vamos. ¿Qué ha pasado? Pues ¿Qué ha pasado? ahorita se detuvo la estrategia, la tenemos planificada para el 20, pero no hubo eventos. Entonces tenemos en el mes de octubre los Paranacionales y de ahí se va a empezar a ver y amarrar ese espacio, esa parte. Porque sí, ya muchos atletas consolidados. Porque si no claudican. Sí, ¿no? muchos, se han perdido muchos talentos porque no hubo un apoyo, una detección o un seguimiento de todos ellos. Entonces, claro. ahorita ya se rompió con esa brecha generacional y hay que darle seguimiento para siempre tener generaciones, ¿no? Liliana, ahora 22 medallas en estos tiempos, pues es un logro gigantesco, ¿no? Me imagino que ustedes también han de haber fomentado algún tipo de estrategia, por lo que comentabas de que los atletas tenían que entrenar de pronto desde su casa y era algo a lo que no estaban acostumbrados. Sí, se tuvieron que implementar. Cuando sabemos que finalmente si van a suspender los juegos definitivamente, bueno, pues no tendría sentido trabajarlo, pero cuando había esa esperanza de que pudieran realizarse y cuando se dice que sí, entonces se empiezan a generar y se empieza a trabajar con ellos a distancia, vía Zoom. Los entrenadores estuvieron muy de cerca con ellos, se les brindaron los apoyos pues que estaban a nuestro alcance para poder darles esa continuidad, ¿no? Y entonces darles ese seguimiento, hacer interacciones. Hicimos una estrategia con varios países en América, con el Comité Paralímpico de las Américas, entrenamientos de América, por ejemplo, un entrenamiento de atletismo, cómo entrenar en Bocia, entonces empezamos a hacer como unas pequeñas clínicas a nivel América. Ya. Pero con todas las limitaciones que tienen, ¿no? De poder entrenar, o sea, los espacios. Sobre todo eso, sobre todo los espacios. Los espacios, Las claro. instalaciones han de ser especialmente creadas adaptadas para ellos, ¿no? Y ahora entrenar desde su casa de ser complicado. Ahora, hablabas todo el tema de la resiliencia que ha habido, pero al final estamos hablando de competidores que tienen en el ADN eso, el estar venciendo retos, ¿no? Entonces, por un lado, sí tienes al competidor que igual tiene esta misma, pues, ADN y también, pues, quizá la misma empatía, ¿no? ¿Sienten eso al momento de las competencias versus los rivales? Sí, definitivamente se siente, o sea, no nada más los mexicanos, sino todo el mundo trabaja un proceso de resiliencia muy fuerte. Algunos países con fortalezas, porque yo, pues, previo a que fuéramos, se hacía un análisis, ¿no? Europa va muy arriba, muy adelantado, porque ellos tuvieron eventos. Realmente nosotros como México no pudimos participar en eventos europeos. Ellos sí pudieron tener esa participación. ¿En qué nos repercutió la no participación? En no alcanzar puntajes, por ejemplo, en ciclismo, que nos faltaron 2 puntos para poder llevar a un representante de ciclismo. Sí, porque otra de las cosas que se buscó en la gestión durante este ciclo fue ampliar la cantidad de disciplinas a participar. Entonces debutamos en 2, que era el para remo y el para taekwondo. En para taekwondo se trajo una medalla de oro y en remo logró posicionarse y eso le va a dar
la experiencia para poder, pues más adelante ya buscar otro lugar. Que a veces esa es también una de las situaciones, ¿no? Siendo que cada discapacidad tiene justamente que si vas a SB3 o que si vas a SB2, hace que sea más especializado la manera en que compiten y que haya en algunos momentos menos o hasta a veces más atletas, ¿no? Para atletas. Sí, eso es la clasificación deportiva. Los atletas tienen que participar en equidad de condiciones y se hace previo una clasificación. De hecho, tuvimos que participar este año, a principios de año, para buscar la clasificación de los atletas de natación. Aunque nos hubieran dado más plazas, si no tenían esa clasificación deportiva, no podían participar. No podían participar. Entonces, todos tenían que estar clasificados, que ese fue un primer reto, buscar espacios en donde clasificar, pelear como México esas clasificaciones, esos lugares de clasificación, para poder participar. Ese fue el primer reto. Pues la verdad, muchísimas felicidades, Liliana. Yo finalmente te preguntaría, ¿qué te parece la gestión de Ana Guevara al frente de la CONADE? Con nosotros hemos trabajado muy de la mano, ha habido el apoyo para el deporte paralímpico. Pero falta. Pudiéramos hacer más, se pueden generar más estrategias, Nosotros si vamos a los Juegos Paralímpicos es porque todo lo absorbe la CONADE. Ya. Pues muchas gracias, Liliana. Te no, al contrario, mucho. Gracias. Y de verdad, felicidades. La despedimos con un aplauso que por favor hace extensivo a todos los atletas y a todos los participantes. De verdad, ¿eh? Muchas gracias. No, al contrario. Gracias, Liliana. Gracias. Vamos al deshonor, ¿no? Por favor. Por favor. Gracias, Liliana. En contraste.